en su corazón. ¿Cuántos están y vienen a la iglesia porque se quieren salvar? Yo por eso vengo también. No es diferente. Segunda pregunta. ¿Todos los que estamos en la iglesia nos vamos a salvar? ¿La escritura apoya ese no que acabamos de decir? ¿No es triste eso? La pregunta es, ¿por qué razón? Si todos los que estamos aquí creemos en Jesús, o hay alguien que no crea en Jesús. Todos creemos en Jesús y la Escritura dice, el que creyera en el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué razón? Si todos los que estamos aquí creemos en Jesús, nos reunimos en el día que la palabra de Dios dice que es el día santo de Dios y asistimos a la iglesia y estamos aquí. Pertenecemos a la organización religiosa que creemos y aceptamos que Dios le ha dado la luz para poder saber cómo se debe de honrar a Dios. Asistimos a los cultos de la iglesia, tenemos cargos en la iglesia, colaboramos con lo que se nos pide en la iglesia, traemos los diezmos al alfolí, damos las ofrendas y a pesar de todo eso, la Escritura dice que no todos los que estamos dentro han de llegar a ser salvos. Ahora, recordemos el apoyo bíblico que dice que esto va a ocurrir así y vamos a comenzar como grupo. Este sermón es debido a muerte, lo tengo que decir así, porque nadie se va a salvar ignorantemente, nos vamos a saber sabiendo por qué razón ocurrió. Si usted ha estado conmigo alguna vez antes, sabe que yo uso mucho la Biblia. Véngase a Mateo conmigo. Así que saque su Biblia o tal vez de los controles nos mandan Mateo capítulo 7, versículos. Vamos al Mateo 25 primero, capítulo 25 de Mateo. Mateo 25 relata aquella famosa historia de las 10 vírgenes. ¿Se recuerdan ustedes? Las 10 vírgenes tenían una característica. ¿Todas eran qué? Vírgenes. Como quien dice, todas eran qué? Iguales. No había una diferencia. Todas asistían a la misma iglesia. Todas creían en el mismo Dios. Todos esperaban casarse con un novio que estaba a punto de venir. ¿Sí o no? Todas tenían la misma religiosidad. En eso no había ninguna diferencia. Pero dice el versículo 12, 25, versículo 12. Aquí se da una situación especial. Cuando el novio vino y entró a la reunión donde se iba a celebrar la boda, habían 5 que se quedaron afuera y 5 que lograron entrar. Las 5 que no entraron tuvieron un problema, se les había acabado en sus lamparitas algo que se llama aceite y no pudieron entrar y fueron a ver si encontraban un poco de aceite porque las otras no quisieron compartir porque no les iba a alcanzar a las otras tampoco. El novio entra al lugar donde va a celebrarse la boda y las 5 vírgenes que se quedaron afuera regresan y tocan la puerta y le dicen: maestro, ábrenos la puerta. Y él abre la puerta y Jesús dice unas palabras que denotan el por qué 5 de ellas no podían entrar o casarse con él. ¿Qué dice la palabra de Dios? 25:12, ¿qué dice ahí? Jesús, el esposo, el novio, dice: yo no las conozco. Te pregunto, ¿las dejó entrar? ¿Por qué? Porque no las conocía. Eso quiere decir que la mitad de estas 10 vírgenes quería casarse con alguien al cual el novio, ¿qué cosa? Ellas decían conocerlo, pero el novio decía: ¿quién se casa con un desconocido? Tú puedes tener un blind date, como dicen, que es para conocer a una persona, ¿no es cierto? Blind date significa yo voy a encontrarme con alguien que no conozco, pero probablemente al conocerlo, entonces tal vez entablamos una relación y podemos llegar a una situación más seria. ¿Sí o no? En nuestra vida normal. Carlito, ¿ya te casaste, Carlito? Carlitos, ¿ya te casaste?
¿Sí? Miren la cara de satisfacción. Te pregunto, ¿se conocieron ustedes antes o te viniste a casar así sin saber y la conociste aquí? Se conocieron antes. Y el hombre dijo, esta es. Y a lo hecho, pecho. Obviamente, con Jesús es lo mismo. Tú no puedes pretender casarte con Jesús si no lo conoces. Porque en el momento más crucial, y ese es quizás lo más crítico y triste, es que te alistes, que te prepares con todo lo que tienes que hacer para la boda, y llegando el momento de la boda, el novio te dice que, ¿y quién eres tú? ¿No es vergonzoso eso? Y eso es lo que el maestro está queriendo enseñar. Si hay vírgenes que no pudieron casarse con él, había una sola razón. Él no las conocía. Mateo capítulo 7, ahora sí. Mateo capítulo 7 dice, y versículo del 21 al 23, otra parte de la escritura que es muy conocida por nosotros. Y dice así, no todo el que Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les contestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Te tengo que decir algo. Cuando el día final llegue y todos nos paremos enfrente de Jesús, ¿tú crees que alguien podrá decirle a Jesús algo que no es cierto? Cuando Jesús te ve a los ojos, las mentiras se caen. Y la verdad aflora porque el que te está viendo te conoce perfectamente. Si algo tenía Jesús cuando se enfrentaba a los fariseos y saduceos, como cuando él entró al templo y botó aquellas mesas con gran autoridad, es porque cuando ellos veían al maestro a los ojos, ¿qué ocurría? Agachaban la cabeza, porque ellos sabían perfectamente que el que le veía sus ojos, leía sus almas. Estos hombres se paran ante Jesús y le dicen con verdad y con sinceridad, nosotros hemos predicado tu palabra. Eran hombres misioneros. Nosotros hemos echado fuera demonios. Eran hombres que habían tenido el poder de Dios. Nosotros hemos hecho esto, aquello. Dime tú, ahí le puedes decir, yo asistí a la iglesia todos los sábados. Yo cantaba en el coro de la iglesia. Yo nunca te fallé con los diezmos. Yo siempre di ofrendas. Yo siempre estuve dispuesto a colaborar en todo lo que se me pidió. Pero qué triste es escuchar unas palabras que dice, sí, pero yo no es que no os conozco, nunca te conocí. Estas dos porciones bíblicas nomás nos dicen una cosa, que el problema está en ¿qué? En conocer ¿a quién? A Jesús. Ahora, el propósito de Dios siempre ha sido el mismo. Éxodo 25:8 dice, si quieres búscalo, pero yo te lo voy a recitar. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ya como una nación, y los movió de Egipto para Canaán, Él les dijo, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Eso quería decir, Dios iba a estar en una forma visible y presente en medio de su pueblo. ¿Con qué objetivo lo hizo? Esto, véngase aquí a Éxodo 29. En Éxodo 29, lo que quiero hacer es una comparación de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que podamos observar que el procedimiento de Dios siempre ha sido igual, no ha tenido ninguna diferencia. Éxodo 29 y el versículo 45 y versículo 46. Y dice así, y habitaré entre los hijos de Israel, ¿y qué cosa? Y seré su Dios, y conocerán
que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová. Escucha, ¿cuál era el objetivo que tenía Dios de hacer un templo y habitar en aquel templo? ¿Cuál era el objetivo principal? Que llegaran a conocer a Dios. Ahora, muchas generaciones se levantaron del pueblo de Israel, ¿no es cierto? De esa generación que salió de Egipto para Canaán, ¿cuántos entraron? 2. Dice en el libro de Números que cuando hicieron el primer recuento del pueblo de Israel, de los hombres que habían salido de 18 años para arriba, eran cerca de 600,000 hombres, mayores de edad de 18 años en el libro de Números. Eso significa que si al menos 500,000 de ellos estaban casados, vamos a asumir así, ¿habían cuántas personas? 1,100,000. De 1,100,000, solo 2 muchachos lograron entrar a Canaán. Ni el líder de ellos entró, ¿sí o no? Porque Dios no hace acepción de personas. A Dios no le interesa si eres pastor, anciano, diácono o lo que seas. O seas el más pequeño en la iglesia, el que más desapercibido pasa, no interesa. Si algo ocurre en tu camino hacia la Canaán, puedes perder la vida eterna. Ese era el objetivo de Dios, que lo llegaran a conocer. Hasta que llegó la destrucción de Jerusalén. Generación tras generación se levantaron. Algunas generaciones fueron buenas. Se recuerdan en la generación de Josías. El rey se convirtió, mandó a votar todo y hizo que esa generación se entregara a Dios. Pero hubieron otras generaciones que se descarriaron. Ahora, ¿cuál fue el problema de cada generación? Jeremías 4. Jeremías fue el profeta que habló prácticamente a la última generación que existió de Israel como nación antes de que fueran destruidas. Jeremías capítulo 4 y versículo 22. Mira lo que dice la escritura y la palabra de Dios. 4:22 dice así: porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los entendidos, sabios para hacer mal y para hacer bien. No, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué fueron buenos para hacer lo malo y no fueron buenos para hacer lo bueno? ¿Por qué razón? Porque no conocieron a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de no conocer a Dios? Babilonia llegó y ¿qué hizo? Destrucción de aquel pueblo. Escucha esto. La condenación no viene porque tú haces cosas malas. Tu condenación y nuestra condenación no viene porque cuando sales de esta iglesia tú tienes una doble vida allá afuera. Es que tu doble vida allá afuera viene porque no conoces al Dios que está aquí adentro. Ese es el problema. A menos que entres en una relación con Él, tu vida de afuera va a ser eso, doble cara. Como estaba diciendo la maestra de niños acá. Haces bien y haces mal. Y como decía Santiago, no es posible que de una lengua que nacen cosas buenas para Dios también salgan maldiciones. No es posible. Porque no puede una fuente tener ¿qué cosa? 2 tipos de agua. O es dulce o es amarga. Una de 2. En otras palabras, el pecado se manifiesta cuando no conocemos a Dios. Un versículo más. Isaías 1:3. Esto es para quitar un mito nada más. Isaías 1:3. Y dice así: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, mi pueblo, no conoce. Mi pueblo no tiene ¿qué cosa? Muchas veces los animalitos son conocen más que nosotros mismos. ¿A quién? A Dios. ¿Cuál es el problema del pueblo cuando no conoce a Dios? No hay entendimiento, y al no haber entendimiento nos volvemos necios.
¿Qué es una persona necia? ¿Mm? Se puede traducir una persona boba, una persona tonta y una persona obstinada. ¿Y en qué nos obstinamos que no podemos agradar a Dios? Oseas 6:6, que fue la lectura bíblica de esta mañana. ¿Qué decía Oseas 6:6? Decía, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Los sacrificios, porque habían una gran variedad de sacrificios. Habían sacrificios de paz, habían sacrificios de agradecimiento. Usted vaya a hacer al capítulo 7 de Levíticos, del 1 al 7, y va a encontrar las diferentes clases de sacrificios. Esto prácticamente era lo que se hacía diariamente en el santuario, que era todo lo que se hacía para agradar a ¿quién? A Dios. Pero todos los sacrificios tenían un procedimiento que se debería de seguir porque eran distintos. Ahora, ¿qué serían los sacrificios para nuestro tiempo presente? ¿Cómo se le llama a aquel acto repetitivo que tú tienes en el templo, que se tiene en el templo o que se tiene en iglesia ahora? ¿Qué es? ¿Cómo le llama en una sola palabra? No, eso no es adoración. Eso se conoce como religiosidad. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra religiosidad? La religiosidad son aquellos procedimientos que nosotros seguimos y no cambiamos. Te voy a poner un ejemplo de qué son la religiosidad que nosotros manejamos. Venir a la iglesia, ¿cada cuánto vienes? Algunos cada sábado. Sí, al menos estamos en el culto divino, ¿no es cierto? Pero lo hacemos ¿qué día? Por ser sábado se vuelve ¿qué? Religioso. Cantar en la iglesia, religiosidad. Tener cargo en la iglesia y desempeñar ese cargo, ¿es qué cosa? Religiosidad. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia es una ¿qué? Religiosidad. Ahora, esos son los sacrificios de antaño, porque todo el pueblo participaba en esa religiosidad. Ahora, el holocausto era una ceremonia especial. Se hacía un holocausto en la mañana y se hacía un holocausto en la tarde. Y todo judío, cuando se hacía esta ceremonia, callaba y entraban ¿en qué? En adoración a Dios. Los holocaustos era el momento de adorar a Dios. Los sacrificios eran la religiosidad. El problema del pueblo de Israel, que en sacrificios estaban bien, en holocaustos estaban bien. En otras palabras, la religiosidad del pueblo, perfecta. La adoración del pueblo hacia Dios, perfecta. Pero estaban siendo religiosos y adorando a un hombre o a un Dios que no conocían. Y el Señor dice, misericordia quiero y no que sean religiosos. Y conocimiento de Dios más que ¿qué? Más que adoración. Tu adoración y tu religiosidad son secundarios ante el conocimiento que tú debes de tener ¿de quién? De Dios. El pueblo de Israel en el pasado se condenó a sí mismo porque a pesar de la religiosidad no llegaron a conocer ¿a quién? A su Dios. Esta es la introducción. Tengo 15 minutos para terminar este sermón. ¿Qué es conocer a Dios entonces? Esta es una palabra ambivalente, les voy a decir yo. Y por cierto que la escuela sabática de esta mañana, en el día martes, decía que la palabra se utiliza indistintivamente en varios lugares de la Biblia. Pero cuando dice, de todos los pueblos de la tierra, solo a Israel, dice que conocí. Esa palabra en hebreo se dice, está escrita como yada. Pero yada, dice, si usted busca tu escuela sabática, dice, es una palabra que denota una cosa.
intimidad. Pero, ¿qué tan intimidad es esta palabra? Ven conmigo a Génesis 4.1. Aquí en Génesis 4.1 se utiliza por primera vez esta palabra conocer. Esta palabra yada está en Génesis 4.1 cuando dice, y conoció y yada Adán, ¿a quién? A su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, adquirido he varón por Jehová. ¿Qué es lo que hizo Adán? Que Moisés utiliza la palabra yada. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo conoció Adán a Eva? ¿Cómo la conoció? ¿Ah? Nadie sabe, no puedo creer. Aquí hay tantos casados y todavía no saben. Dios, tenemos problemas en la iglesia. Tuvo una relación íntima. ¿Con quién? Con su esposa. Cuando el Señor dice que tenemos que conocerlo a Él, se refiere que tiene que entrar en una relación íntima. Y utiliza la palabra yada de la misma forma en que Adán conoció a Eva, para darnos a entender, tú en mí y yo en ti. ¿Te recuerdan que Cristo decía muchas veces, Padre, tú y yo somos ¿qué? Uno. Y yo quiero que estos sean con nosotros ¿qué? ¿Para qué? Para que lleguemos a conocer a Dios. No hay otra forma de conocer a Dios, a menos que entres en una relación íntima con Él. La religiosidad no es conocer a Dios. Que vengas a la iglesia no te hace conocer a Dios. Mira si no más, ¿cuánta gente viene a la iglesia y cuánta gente se va de la iglesia? Entraron en la iglesia pero nunca se encontraron con Dios. Sí ocurre. La adoración, que estemos cantando, que estemos alabando, no significa que conoces a Dios. Tú me puedes decir, yo creo en Él. El diablo también cree, dice la Escritura. ¿Y qué cosa hace? Tiemblan de solo saber quién es Él. Pero ha entrado, mantiene una relación íntima Satanás con Jesús. No. Exactamente. Todo lo contrario, es lucha y pelea. Pero esta misma palabra se utiliza en otro contexto. Vengan conmigo al libro de Génesis capítulo 22. Esta es la historia de Abraham que todos conocemos. Cuando Abraham le pidió Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo en sacrificio. ¿Se recuerdan de esa historia? Génesis 22, 12. Y Abraham se llevó a su hijo para sacrificarlo, pero el hijo no tenía ni idea que él era ¿qué cosa? El cordero que iba a ser sacrificado. A pesar de que el hijo le preguntaba, papá, y no llevamos cordero, y le decía, no te preocupes que el Señor va a proveer cordero. Abraham finalmente le revela a su hijo que él va a ser el cordero que va a ser sacrificado, y el hijo obedientemente le dice, si Jehová te lo ha dicho así, pues adelante papá, yo soy el cordero. Pone a su hijo sobre aquel altar, toma aquel cuchillo, se va a lanzar a darle la estocada a su hijo para matarlo, cuando un ángel se aparece y pronuncia las siguientes palabras. Aquí se utiliza también la palabra yada. El versículo 12, ¿qué dice? Y díjole, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ahora conozco que temes a Dios, porque no rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Mira el contexto en que se utiliza la palabra yada aquí también. Detente y no hagas nada, porque ahora ¿qué? Conozco que ¿qué? ¿Cómo se conoció que Abraham realmente temía a Dios? En la obediencia, hermano. Conocer a Dios significa dos cosas. Tú entras en una relación íntima con Él y comienzas a obedecer todo lo que Él te pide. ¿Por qué? ¿Por qué razón Adán se comió el fruto prohibido? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se lo comió? Eva fue engañada, pero Adán no. Por amor a ella. ¿Y cuántas veces nosotros por amor a las mujeres cometemos tantos errores?
Y las mujeres también, dice la hermana Flora. Ahora fíjese bien. Significa que Adán conoció a Eva no porque no había otra mujer. Es porque amaba a aquella mujer. Y cuando amó a aquella mujer, entró en una relación íntima con aquella mujer. Y el Señor dice, y por eso utiliza mucho Dios, el esposo y la iglesia como su mujer, ¿no es cierto? Y dice que el esposo viene para entrar, ¿qué cosa? Para consolidar la relación que tienen. En otras palabras, Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Y cuando la relación íntima se da con nosotros por el amor que Dios nos tiene a nosotros y por el amor que yo comienzo a experimentar por Jesús, entonces comienza, ¿qué cosa? La obediencia, y no al revés. Nosotros creemos que yo tengo que obedecer a Dios dando mis diezmos para yo poder hallar gracia delante de sus ojos. No, Señor. Tienes que estar enamorado de Jesús. Si no te enamoras de Él, ¿cómo crees que Él se va a querer casar contigo? Él sabía perfectamente que aquellas 5 vírgenes no lo amaban. Sí, habían hecho todas las cosas que hace una persona para agradar a un hombre, pero ellas no lo amaban. Y ese matrimonio iba ¿qué? A fracasar. Toda pareja que se casa en la cual no hay amor, ¿qué ocurre al final del tiempo? Se termina. ¿Y en qué termina? En divorcio. Pero Jesús, que conoce el alma, sabe perfectamente quién lo ama y quién no lo ama. Y la obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado del amor que tenemos por Dios. Y ahora sí entro a la parte final de este tema. Jesús dice en Juan 14 del 15 al 17, dice, si me amáis, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios no se guardan porque Él me exige a mí que los guarde. Los mandamientos de Dios se guardan porque cuando yo me encuentro con Jesús y comienzo una relación con Jesús, me doy cuenta que sus mandamientos para mí no son gravosos, sino que son ¿qué? Agradables. ¿O no ocurre así cuando nos casamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te pregunto, ¿por qué cualquier persona de los que estamos aquí casados, dime tú, ¿qué te agradaría oír más a ti? ¿Que tu esposo o tu esposa te fiel porque te ama o porque el pastor le dijo aquel día y olvidando de todas las demás, porque así le hacen a uno el pastor, olvidándote de todas las demás, te guardarás completa, absoluta y totalmente para ella, ¿sí o no? ¿Qué te agradaría más, Cristina? ¿Que te guarda para ti porque te ama o porque el pastor lo tiene cuchillo al cuello? Tú te pregunto, ¿cuándo crees que Jesús se alegra más de que tú guardes el sábado? ¿Porque si lo violas te vas a morir o porque tú lo amas a Él? ¿Sabes? Cuando tú guardas los mandamientos de Dios por amor, los haces correctamente. Cuando tú guardas los mandamientos porque no te quieres perder, ¿sabes qué ocurre? Sufres. El viernes en la noche no quieres que comience el sábado. Es más, lo vives como que no fuera sábado. Y el sábado en la tarde ya estás contando las horas para que se termine el día. ¿Sabes por qué? Porque no hay amor en tu corazón. ¿Quién es aquel que el día que tiene una cita con su novia o con su ser amado, pasa el día, se ven en la mañana, llega el mediodía, llega la tarde y el suegro está, ¿y a qué hora se va este? Y no se quiere ir, pero ni modo, llegó la hora que hay que irse, sale de la casa, llega a su casa, me llamas cuando llegues a casa para ver si estás bien. Y nomás llega a casa, viene la llamada y esa llamada dura ¿cuánto? Y si su papá no le dice, a ver ese teléfono, pasan hablando toda la noche, ¿sí o no? Así es con Dios. El día sábado es una reunión en el cual yo y mi amor nos encontramos. Y yo no quiero que termine porque ese día es un día de gozo y felicidad. Si tienes problemas y sientes tú que el día sábado se cometió una carta, cuestiónate. Tengo un problema de amor en mi corazón. En otras palabras, al reino de los cielos llegan los enamorados, no los que están interesados. ¿Me hago entender? Eso es lo que el Señor está diciendo. Nadie puede llegar al cielo a menos que conozca a Dios y le ame.
Porque los mandamientos se guardan por amor. Y sabe, allí hemos tenido problemas con mi iglesia adventista. Concluyo en 5 minutos. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia adventista? Que cuando nosotros llegamos a la iglesia adventista, lo primero que me hablan es del sábado. Después de los diezmos. Y después de tal cosa y 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 tal cosa. Y de Jesús, en la fe de Jesús, solo hay una paginita. Jesús debe ser el centro. Jesús debe ser el todo. Los mandamientos o los mandatos son como las reglas que tenemos en el hogar. Yo sé que hay reglas en el hogar y que se guardan. Yo tengo reglas en el hogar. Una que mi señora me ha puesto y otra que yo le he puesto a ella. Es así. Pero ni a mí me molestan ni a ella le molestan. La vez pasada creo que dije, en casa el que cocina soy yo. Yo no me siento apenado por eso. Pero ella me lo dijo antes de casarnos. Javier, si te vas a casar conmigo, te quiero decir algo. Yo no cocino. ¿Y yo qué dije? No te preocupes, que a mí me encanta. ¿Y por qué crees que lo dije? ¿Por qué crees que lo dije? No. Meterme a la cocina no me va a obstruir estar con la mujer que yo amo. El Señor te dice, si te casas conmigo, me vas a tener que dar los diezmos. No, Señor, ¿cómo no te los voy a dar? Si por estar contigo, sí, 10% no es nada. Y hasta ofrendas te voy a dar que valgan la pena. Si tienes problemas con la ofrenda, yo te voy a decir algo. Hay un problema de amor. Tienes un problema de amor. Porque nada de lo que Dios nos ha pedido para mantener una relación duele cuando se ama. Es así. Es así. Y como iglesia hemos creído que prepararnos para encontrarnos con Dios significa ¿qué cosa? No faltar a la iglesia, cantar en la iglesia, tener cargo en la iglesia, ir a hacer obra misionera, predicar de tal cosa. No. Todo eso no es nada si en ti no ha nacido el amor que solidifica a Dios con el hombre. Ese es lo que el Señor nos quiere enseñar ahora. Ahora, concluyo con esto, 3 minutos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no me aman, ¿para qué lo guardas? Si Él sabe que no lo amas. Si Él sabe que por eso es que el sábado te quiere que termine rápido. Si por eso Él sabe que te duele dar los diezmos. Él sabe que te duele dar ofrendas. Él sabe todo. No se engaña. Pero Jesús, cuando dijo mandamientos, también incluye los nuevos mandamientos que Él dio cuando estuvo en esta tierra. Ayúdenme. ¿Qué mandamientos dio? Mira, hay varios. ¿Recuerdan aquel que dijo, un nuevo mandamiento os doy? Que os améis los unos a los otros. ¿Como quién? Todo el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos y todos los mandamientos están llenos del amor. ¿Se recuerdan aquel que dijo Juan, que dijo, si alguno dice que ama a Dios y odia y detesta a su prójimo, ¿qué? Ese es un mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios y detesta al hermano que está en la iglesia? Le pega miradas que si fueran cuchillos lo mataría. Critica al hermano a cada momento. Eso no es posible. Si amas a tu prójimo, lo vas a amar como a ti mismo. ¿O no fue eso lo que dijo? Cuando Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Él no dijo el sábado. Él no dijo los diezmos. No, ¿qué dijo él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y ¿con qué? Con toda tu mente. Porque no había forma de expresar la forma en que tenemos que amar a Dios. Con todo lo que yo soy, con todo mi ser debo amarlo. Y dijo, y a tu prójimo lo vas a amar como a ti mismo. Pero Jesús agrega, y los vas a amar como yo los he amado a todos ellos. Para amarlos como Jesús los amó, tienes que tener una relación con Jesús, o de lo contrario no puedes. ¿O cómo fue que Jesús sintió el amor por los demás? No lo sabes a menos que entres en una relación con Dios. ¿Qué otros mandamientos nos dio? ¿Se recuerdan aquel que dijo, orad?
La oración es un mandamiento en el cual, si no oras, ¿qué pasa? ¿Cuál es el medio de comunicación que tienes tú para expresarle a tu amado todo lo que sientes? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? Si tienes problemas para orar, el problema no es la oración, es problema de amor. También digo otro, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parecen que ¿qué? ¿De qué forma nos habla el Señor? Si esta semana no tuviste ni tiempo para abrir esta escritura, tienes un problema de amor. Si tienes años de que no abres las escrituras y las escudriñas para saber qué quiere Él de ti, tienes un problema de amor. Hay uno que Pablo dijo, porque yo sé que Cristo no lo mencionó porque en ese momento la iglesia cristiana estaba recién naciendo y nace después de que Cristo asciende a los cielos. Y Pablo dice así, y ustedes van a recordar este versículo que dice, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Te pregunto, ¿cuántos cultos hay en la iglesia? El sábado tenemos 3. Escuela sabática, culto divino, sociedad de jóvenes, ¿cierto? ¿Hay otro culto además de ese? Los miércoles. ¿A cuántos de esos 4 asistes tú? Muchos que no aman a Dios tienen por costumbre no congregarse en la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema? No es que tienes muchas cosas que hacer allá afuera. Tienes un problema de amor. La iglesia militante, le voy a llamar yo así, no es la misma iglesia triunfante. Porque en la iglesia militante hay muchos que no aman a Dios. Lo que Cristo nos quiere decir esta mañana es, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Hermano, el amor no es algo que tú puedes fingir, ni nace por cosa espontánea. Para que el amor nazca en nuestro corazón, tenemos que pedírselo a Dios. ¿Sabe lo que le tienes que pedir a Dios? No que te ayude a guardar el sábado bien, no a hacer todas esas cosas religiosas. Lo que le tienes que pedir es que te ponga amor en tu corazón, porque el día que ames a Dios, ese día le vas a servir como es. Hay muchas peleas dentro de la iglesia que la gente no sabe si es izquierda o derecha. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se deben de vestir las damas que tienen el problema más grande? Que una que yo no le veo problema, que la balda va para allá. Yo no lo veo que sea por acá. Yo no lo veo que por acá. No, yo no veo problema. Que qué tipo de pantalón me debo de poner. Que qué tipo de blusa me debo poner. Que si me debo maquillar o no me debo maquillar. Que si debo ser aquí o debo ser allá. Que si me puedo poner anillos o no. Que si me puedo poner anillos. Y todo el mundo busca versículos en la Biblia. Miren, la reina Esther, cuando la iban a llevar del rey, la pintaron bien y la maquillaron bien y le pusieron todos los aritos y se la llevaron. Y Dios la estaba usando. Sí, tú me puedes decir todo eso. Y unos dicen sí y otros dicen no. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué hay controversia en todas esas cosas? Porque será que después de aquellos días, dice el Señor, yo voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo y pondré mis leyes, ¿a dónde? En sus corazones las escribiré. Y ninguno me dirá, conoce al Señor, a otro, porque todos me conocerán. Desde el más grande al más pequeño sabrán quién soy yo. ¿Sabe quién es el que debes? ¿Sabe cómo le gusta que te vistas, que comas, que rías, que te comportas? Jesús y nadie más. No es tu hermano de la par. Yo por eso digo, ni el que señala, ni el que se pone en conflicto porque lo señalaron están bien. Servimos a Dios y nada más. Tenemos un solo Dios y no hay dos. Y ese Dios actúa de una sola manera. Y los que le sirven a Él, lo aman a Él y están en relación con Él, saben cómo se debe de actuar. Yo no te voy a decir que cambies de la noche a la mañana, porque la santificación es un proceso que se lleva, en el cual Dios te va perfeccionando. Pero a su debido tiempo, la obra que comenzó, hasta que la perfeccione. Amén. Pero todo inicia con algo.
amor. Pablo dijo, si yo conociera las escrituras y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo tuviera profecía y predicara y todo lo demás, si no tengo amor, de nada me sirve. Si entregara mi cuerpo a ser quemado y botado, de nada me sirve si no tengo amor. Hermanos, el amor es la base para llegar al cielo. No hay otro camino. Hay que amar a Dios. Pónganse de pie y tengamos una palabra. Yo no quiero preguntar quiénes necesitan amor, porque yo creo que yo mismo lo necesito. Pero vamos a pedirle esta mañana al Señor que nos dé más de ese amor. Padre Celestial, esta mañana tú nos has mostrado que no todo el que te dice Señor, Señor ha de entrar en el reino de los cielos. Señor, haz que nos enamoremos de ti. Que seamos como esos jovencitos, Señor, que no pueden pasar un segundo separados de ti. Que a cada momento quieren estar hablando contigo. Que quieren estar en tus brazos. Que quieren recibir de ti todas aquellas cosas que nos muestran que tú nos amas. Y que somos lo más preciado que tú tienes en esta tierra. Enséñanos a amarte como tú nos has amado, a fin de que todo lo que tú nos pides sea una delicia para nuestras vidas y no tengamos problemas y no te ofendamos, y que tú nos puedas ver a los ojos y en nuestros ojos puedas ver el amor que te tenemos. Oh Dios, aumenta ese amor en esta iglesia a fin de que te sirvamos de todo, con todo nuestro corazón. En tus manos de amor hoy nos despedimos de este lugar, mas sin embargo deseando que al salir comience a manifestarse el amor en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos también en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El Señor bendiga a la iglesia.